Hola, mi nombre es Marcia Pereira y soy matrona de neonatología e instructora del curso de reanimación neonatal. En esta oportunidad también me acompaña Victoria, TENS de la unidad, y juntas les damos la bienvenida a esta nueva cápsula llamada ventilación a presión positiva. La ventilación de los pulmones del recién nacido es el paso más importante y efectivo de la reanimación neonatal. Se suelen utilizar tres dispositivos para la ventilación. Uno es la bolsa llenada por flujo, o también conocida como bolsa de anestesia. Otro es la bolsa autoinflable, que se llena espontáneamente luego de ser apretada y soltada. Y también tenemos el reanimador con pieza en T, que este dirige continuamente gas comprimido hacia el bebé. Y la presión aumenta cuando una abertura en la parte superior del dispositivo está bloqueada. La persona encargada de abrir la vía aérea y de administrar la ventilación a presión positiva debe ubicarse justo en la cabeza del bebé. En este caso voy a ser yo. Los miembros del equipo, que se encuentran ubicados por el costado de la cuna, tienen una mejor posición para mirar, observar el movimiento torácico, para escuchar la frecuencia cardíaca y los ruidos respiratorios, y para asistir en la colocación del sensor de saturación. Ahora vamos a revisar cómo debemos prepararnos para iniciar la ventilación a presión positiva. En primer lugar, la persona encargada de administrar la ventilación a presión positiva se coloca en la cabeza del bebé. Luego, se debe posicionar la cabeza y el cuello del bebé en la línea media y neutral, que se conoce como posición de olfateo. Coloque la mascarilla sobre el rostro del bebé. Es necesario que haya un sello hermético entre el borde de la mascarilla y el rostro para lograr la presión que inflará los pulmones. Entonces, sostenga el mentón en la parte inferior de la mascarilla y coloque la mascarilla sobre la boca y nariz. La parte inferior de la mascarilla debe descansar sobre el mentón, no por debajo del mismo. Y la parte superior debe descansar en el puente nasal o justo por debajo del mismo para evitar la aplicación de presión sobre los ojos del bebé o que ocurra una gran fuga alrededor de los ojos. Luego, sostenga la mascarilla sobre el rostro con el pulgar y el dedo índice rodeando el borde. Luego coloque los otros tres dedos debajo del ángulo óseo de la mandíbula y levante con cuidado la mandíbula hacia la mascarilla. Una vez posicionada la mascarilla, puede lograr un sello hermético mediante presión constante hacia abajo en el borde de la mascarilla mientras sostiene la cabeza en la posición de olfateo. Para la reanimación inicial de recién nacidos con 35 semanas de gestación o más, se debe configurar el mezclador de oxígeno al 21%. Para la reanimación inicial de recién nacidos con menos de 35 semanas de gestación, se debe configurar el mezclador de oxígeno en 21 a 30%. El flujómetro debe configurarse a 10 litros por minuto. Y un asistente debe colocar el sensor de saturación en la mano o muñeca derecha apenas se inicia la ventilación a presión positiva. Con respecto a la presión que se debe utilizar para iniciar la ventilación a presión positiva, esta debe ser de 20 a 25 centímetros de agua. Y cuando se utiliza la PEP, la configuración inicial sugerida es de 5 centímetros de agua. El indicador más importante de que la ventilación a presión positiva está siendo efectiva es que la frecuencia cardíaca aumente. Si la frecuencia cardíaca no aumenta durante los primeros 15 segundos de ventilación a presión positiva y además no se observa un movimiento torácico, debemos iniciar los pasos correctivos de la ventilación, también conocidos como Mr. Sopa por sus iniciales en inglés. Los pasos correctivos de la ventilación son una serie de ajustes que se deben realizar si la frecuencia del recién nacido no mejora o no hay movimiento torácico. M. Máscara. Ajustar la mascarilla. Volver a colocar la mascarilla y levantar la mandíbula hacia adelante. R. Reposición. Cambiar la posición de la cabeza y cuello. Colocar la cabeza en una posición de olfateo o una posición neutra. Luego, se realizan 5 ventilaciones y se evalúa el movimiento torácico. En caso de que no haya movimiento torácico, se deben continuar con los siguientes pasos. S. Succión. Aspirar la boca y nariz. Utilizar una perilla de succión o una sonda de aspiración. O. De open. Abrir la boca. Utilizar el dedo para abrir la boca con cuidado.
Luego se realizan 5 ventilaciones. Se evalúa el movimiento torácico y en caso de que no haya movimiento torácico, se continúan con los siguientes pasos. P. Presión. Aumentar la presión. Esta debe ser aumentada en intervalos de 5 a 10 centímetros de agua hasta alcanzar una presión máxima recomendada, que es de 40 centímetros de agua en recién nacidos de término y un máximo de 30 centímetros de agua para recién nacidos prematuros. Luego se realizan 5 ventilaciones y se evalúa si hay movimiento torácico. En caso de que no haya presencia de movimiento torácico, se deben continuar con los siguientes pasos. A. Alternativa. Vía aérea alternativa. Colocar una máscara laríngea o un tubo endotraqueal. Intentar la ventilación positiva y evaluar el movimiento torácico y los ruidos respiratorios. Si el tórax comienza a moverse después de uno de los pasos correctivos de la ventilación, el asistente debe anunciar: el tórax se está moviendo ahora. De este modo, se asegura que todos los miembros del equipo estén al tanto de su evaluación y sepan que no es necesario seguir avanzando con los otros pasos de Mr. Sopa. Se sigue administrando ventilación a presión positiva con movimiento torácico por 30 segundos y se vuelve a controlar la frecuencia cardíaca del bebé. Si la frecuencia cardíaca es mayor o igual a 100 latidos por minuto, la ventilación a presión positiva tuvo éxito, y si además el bebé respira espontáneamente, se suspende la ventilación. Ahora bien, si la frecuencia cardíaca es de al menos 60, pero menor a 100 latidos por minuto, se sigue administrando ventilación a presión positiva mientras se controla la saturación de oxígeno y se ajusta la FiO2 según rangos objetivos de saturación. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto después de un mínimo de 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva, quiere decir esto que es con movimiento torácico y preferentemente con una vía aérea alternativa, se debe pedir ayuda adicional, se aumenta la FiO2 al 100% y se debe iniciar las compresiones torácicas. Así se da por finalizada esta cápsula de ventilación a presión positiva.